Bienvenidas y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, el canal de podcast de Efecto Colibrí. Un canal inspirado en palabras que empiezan con co, comunidad, conciencia, co-creación, coevolución y, por supuesto, colibrí. Conversamos con agentes de cambio para explorar modelos e iniciativas que están creando impacto positivo. Las historias tienen el poder de transformarnos y regenerar la realidad. Por eso, en Efecto Colibrí producimos y distribuimos contenidos en formato podcast que inspiren un mundo más justo, equitativo y regenerativo. Conoce más en www.efectocolibri.com. La voz, el lápiz, el arte tienen un rol clave: comunicar. A veces damos por sentado que es normal poder comunicarnos, pero comunicar es un privilegio. Y en muchos casos todavía aplica el calladita estás más guapa. Dependiendo de quién seas, comunicar puede conllevar esfuerzo, mucho trabajo y hasta elevados riesgos. Es diferente ser mujer en Venezuela, Irán o Suráfrica. Nuestra invitada hoy es Marita Seara Fernández, la fundadora y directora de Visionarias, el medio digital de negocios para la mujer. Un medio lleno de mujeres inspiradoras, mujeres que hacen negocios, que invierten, que emprenden y que abren caminos. Hablamos de la importancia de la palabra, de alzar la voz y de hacer visible lo invisible. Marita, bienvenida a Proyecto Co. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Nada, aquí un poco asustada con el síndrome de la impostora. Ay, por favor, ¿cómo vas a decirme eso, por favor? Con el mujerón que entro. Sí. Bueno, ya tú sabes que a uno le entran muchísimos miedos, así que nada, pero bien, muy contenta y en total confianza y muy feliz de verdad de estar contigo y en tu programa. Sí, bueno, y de hecho ahora que empezamos hablando del síndrome de la impostora, ¿por qué no empezamos hablando por ahí? Lo escuché muchas veces antes de saber lo que realmente era y me gustaría entender si realmente lo estoy entendiendo bien. ¿Qué significa? Sí, a ver, bueno, te voy a decir cómo lo entiendo yo también, ¿no? Y no te voy a decir ni la historia ni nada porque yo soy muy mala para las fechas y soy muy mala para todo este tema de la historia, pero el síndrome de la impostora es cuando somos mujeres muy preparadas, somos mujeres que sabemos de determinados temas y cuando nos enfrentamos a demostrar esos temas en los cuales somos expertas, pues pensamos que no somos lo suficientemente expertas, que no vamos a poder responder bien a eso, a lo que nos vamos a enfrentar, que de repente nos hacen algunas preguntas y no vamos a saber contestar y que, bueno, que realmente no tenemos el conocimiento o no estamos lo suficientemente preparadas para enfrentarnos o para exponernos a determinadas situaciones, ¿no? Sobre todo supuestamente le ocurre tanto a hombres como a mujeres y yo creo que sí, porque todo el mundo tiene ese miedo. Es igual también cuando tienes ese miedo al escenario o cuando tienes, bueno, de repente Ana me va a hacer unas preguntas y voy a quedar como que no sé absolutamente nada de determinados temas, son esos miedos, ¿no? Pero según se dice, somos las mujeres las que más sufrimos el síndrome del impostor, que le diría entonces el síndrome de la impostora, ¿no? Porque bueno, yo creo que también es un poco por todos esos miedos, por todas esas inseguridades y por todo lo que se ha hablado siempre, cuando estamos más en la vida privada que en la vida pública, ¿no? Cosa que pasa diferente con los hombres. Entonces, yo creo que sí, más o menos lo entiendes de esa manera. O sea, te lo estoy diciendo de manera muy coloquial. Total. Y a mí me pasa un montón. Sí. Y realmente me parece como muy interesante que nos pasa con la mayoría de las mujeres con las que hablo y también alguno que otro hombre. Yo pensaba que a lo mejor era un tema de que prefiero de ser más introvertido, ¿no? O de no sé, de tener como el arte detrás del telón. ¿De dónde puede venir esto a nivel sistémico? Porque desde luego que está asociado al género, ¿no? Y seguramente que si lo observamos también en otras minorías tendría algo que ver, que es como que no siento el derecho o no me siento suficiente con lo que soy o con lo que sé, ¿no? Es que no te sientes suficiente con lo que eres o con lo que sabes, es lo que tú dices, ¿no? Porque primero que todo en la vida hemos estado silenciadas, ¿no? Y no siempre ha sido verdad, lo que pasa es que por eso hemos sido invisibilizadas, lo que es a lo largo de la historia,
pues siempre la historia se supone que ha sido hecha por hombres, ¿no? Porque tú lo ves en la historia y te lo enseñaron en la universidad, y en la universidad habrá una o dos mujeres que aparecen en esa historia cuando hay miles de mujeres que tú no tenías ni idea de que existían y que habían hecho esa parte de la historia, ¿no? Entonces, siempre hemos estado más, como dicen también muchísimas expertas, ¿no? Hemos estado más hacia, como dices tú, lo introvertido, hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro hogar, hacia que tenemos que estar más calladitas, que tenemos que comportarnos de determinada manera, y que no tenemos que demostrar o de repente que sabemos mucho o etcétera, porque podemos ser tildadas de otra manera, entonces tenemos que comportarnos de determinada manera, ¿no? Entonces, en el momento, ¿no? En que bueno, que empiezas a descubrir y que tú te das cuenta que tú puedes igual que tu compañero o que un amigo, etcétera, y que puedes, que tienes la misma capacidad, y hasta ver muchísimas mujeres que tienen muchísima más capacidad, pero estamos detrás de esos telones, ¿no? En el momento en que creo yo, no es que esa inseguridad, es ese miedo entonces a coger la silla en la mesa, a sentarnos, a alzar nuestra voz, ¿no? Porque hay una serie de represalias quizás por parte de la sociedad, ¿no? Y nos ven de manera diferente. Bueno, yo creo que ahora no. Yo creo que ahorita también las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Pero en aquella época a lo mejor, cuando te ponías a ver, bueno, cuando era luchando por el derecho al voto, luchando por los derechos que teníamos las mujeres, pues no teníamos derecho a luchar por esos derechos, ¿no? Y éramos vistas como violentas, y ahora éramos vistas de otra manera, Sí, ¿no? tremendo. Tremendo. Justo ayer estaba viendo la película esta de Mona Lisa, que dan en Netflix, ¿no? Que es la de Julia Roberts y un reparto fantástico. Y trata cuando Julia Roberts es la profesora en esta universidad de mujeres, una de las únicas universidades de mujeres en esa época, que eran los años 50, el 54 justo, dije, 70 años han pasado solo, ¿no? Y ahí realmente las mujeres iban a aprender a ser las esposas de los líderes. Pero ella estaba súper decepcionada porque pensaba que ella iba a educar a líderes. Y no, nada que ver, ¿no? Y me pareció brutal, ¿no? Que realmente hace 70 años, parece mentira, que es tan poco puesto en perspectiva, ¿no? 70 años no es nada en comparación con los 2000 años que llevamos, ¿no? De este conteo. Sí, brutal. Y lo que hemos alcanzado, ¿no? Desde esos 70 años hasta ahora es increíble lo que hemos alcanzado. Y ahí es donde... Hemos alcanzado, sí, pero todavía falta, y perdona que te interrumpa, hemos alcanzado mucho, pero en determinadas culturas, ¿no? Porque te vas y ves lo que sucede, por ejemplo, claro, y siempre dicen, bueno, pero es que son ya Afganistán, pero no, es que no es allá. Claro. Y tú te das cuenta que es lo que sucede, o lo que sucede en otros países y en misma América Latina, en muchos países en América Latina, en donde son las zonas muchísimo más vulnerables, ¿no? Y países como El Salvador, o sea, países que a las mujeres por abortar le dan 30 años y 40 años de cárcel, y aunque sea un aborto accidental. O sea, eso sucede en la sociedad occidental, ¿no? O sea, no es en Afganistán, es en América Latina. Entonces te das cuenta, tú dices, sí, hemos avanzado mucho, pero cuando te pones a ver esos casos, tú dices, wow, y lo que nos falta todavía. Lo que nos falta todavía. Bueno, o sea, me acabas de hacer pensar en dos ideas. Una es, en Afganistán me trasladaste a una obra de teatro que fui a ver el otro día, que es un teatro documental de una señora que se llama Nadia, que ella tuvo que escapar. Bueno, ella la bombardearon y se quemó toda la cara, ¿no? Nadia Boulanger. Sí, justo. Ah, que tú me hablas hablado de ella. Sí, yo la conocí, ¿te acuerdas? El otro día lo hablamos. Sí, yo la conocí y estoy terminando de leer uno de sus libros. Pues la fui a ver a una obra de teatro. Es una historia impresionante. Espectacular, o sea, espectacular. Y ella va de gira contando su historia en una obra documental de teatro por todas partes del mundo. No sabía eso. Sí. Qué bello. Sí, es espectacular. Estuve el otro día en Barcelona y me encantó. O sea, me dejó con la piel de gallina. Además, ella te lo hace en todos los diferentes idiomas que habla, porque habla alemán, habla castellano, habla catalán. Esta la hizo en catalán. Yo entendí la mitad, pero bueno,
estuvo, o sea, fue Sí. muy fuerte. Y claro, la historia es que ella se tuvo que hacer pasar por un hombre, por un chico, durante muchísimos años para sobrevivir y poder llevar pan para sostener a su familia, ¿no? Porque como su hermano había muerto, Sí. ella se hizo pasar por su hermano. Y luego, Claro. y eso todavía existe, ¿no? Y es que, Todavía existe. sí, Pero es que lo peor de todo, además, allí en Afganistán, es que hubo, después de todo lo que vivieron, hubo una época quizá de espejismo, será, ¿no? En donde sí las mujeres, había mujeres periodistas, había mujeres que estaban al frente en el gobierno, etcétera, etcétera, y de repente vuelven de nuevo, y peor que antes, porque ni siquiera pueden estudiar, ni siquiera pueden salir. Ya. O sea, es una cosa, sí. y yo no entiendo, esas son esas cosas que tú dices, bueno, pero ¿cómo permitimos que eso suceda? Y por otro lado, dices, bueno, ¿y cómo hacemos para que no suceda también, no? Bueno, tú estás haciendo mucho. Tú estás haciendo mucho, o sea, porque, a ver, o sea, tú eres periodista, activista, fundadora de Visionarias, que es una de las plataformas más potentes para posicionar a las mujeres fuertes, ¿no? Y lideresas. ¿Se dice lideresas? ¿Líderes? Sí, sí. No, bueno, hay mucha gente que dice lideresas y no suenan mal, suenan muy bien. Sí, suena bonita. Sí. Sí. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo acabaste? Ahora estás desde Francia conectada, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, ¿cómo empieza? Bueno, yo soy periodista, ¿no? Y bueno, es algo que a mí me apasiona. Pero bueno, Visionaria, la verdad es que nació por, bueno, un poco, o sea, Visionaria es realmente lo que yo soy, ¿no? Y un poco las cosas que yo he pasado y que no quiero y no quisiera que pasaran, ¿no? Y un poco de eso que hablamos al principio, de esas inseguridades que tenemos. Yo soy venezolana, yo nací en Venezuela, mis padres son españoles, son gallegos, ¿no? Entonces he tenido la suerte que cuando yo vine para España, ¿no? Después de la situación que se vive en Venezuela, que de eso no hablaremos, ¿no? Porque eso le parte a uno el corazón de cómo un país ha llegado a lo que ha llegado hoy día, ¿no? Pero yo llegué a España y tuve la suerte que, bueno, yo tengo la nacionalidad española porque mis padres son españoles y de alguna manera no, me siento muy española y muy gallega también, ¿no? Porque en mi casa pues hablan gallego, toda mi familia es española, etc. Entonces cuando yo vine a Venezuela, debido a la situación que estaba en Venezuela, perdón, cuando vine para España, pues fue cuando tuve que reiniciar, tuve que fuera migrante. Yo era española, pero era migrante, porque yo llegué a España y todo lo que yo había hecho en Venezuela y todo lo que yo era en Venezuela, aquí era absolutamente nada. Y ahí es cuando me di cuenta que digo, bueno, pero es que soy invisible, porque después de que trabajé tanto tiempo, yo trabajé en las áreas de comunicación, al frente de áreas de comunicaciones, en cámaras de comercio, etcétera. Después de todo lo que habías hecho y que te conocían y que tenías una trayectoria, de repente llegas acá con más de 50, que yo vine con más de 50, y de repente dices, wow, no sé absolutamente nada, ¿no? Aquí, entonces te deprimes mucho con eso. Entonces dije, bueno, nada, pues hay que seguir y hay que ver qué es lo que te hace, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, dije, yo hacía un tiempo que yo tenía un blog sobre derechos de las mujeres y las niñas que se llamaba, porque lo tengo abandonadísimo, que se llamaba Voces Visibles, que también es un poco ese descubrimiento, ¿no? Del feminismo también, que bueno, que eso ya lo podemos hablar luego si quieres, ¿no? Y ahí fue cuando yo llegué aquí a España, empecé a entrar en comunidades de mujeres y digo, bueno, tengo que buscar algún trabajo, tengo que emprender. Yo soy emprendedora por necesidad, de eso hablo muchísimo en Visionarias, pero efectivamente yo soy emprendedora por necesidad. ¿Qué significa eso? Porque yo no conseguía. Bueno, que tienes que emprender porque no tienes más remedio, no consigues un trabajo, Ya. no te contratan. Y ahí descubrí muchísimas palabras, descubrí lo que es ser migrante, descubrí lo que es el edadismo, que cuando yo lo descubrí, me acuerdo que yo le dije a mi madre, mira mamá, conseguí una organización que se llama Sabia, que está en España, que ellos se dedican mucho a apoyar a hombres y mujeres después de los 50, después de los 40 años. Y le dije, mira mamá, hay esta palabra que se llama edadismo, y mi mamá me dice,
edadismo, o sea, algo así como dadaísmo. Yo, no, mamá, existe una palabra que se llama edadismo. Yo no tenía ni idea, eso fue hace años. Y empecé a escribir sobre el edadismo. Bueno, o sea, hay una discriminación por edad, hay una discriminación porque eres migrante, hay una discriminación porque eres mujer. Entonces dije, bueno, no me queda otra, tengo que ver qué es lo que hago. Y ahí fue cuando empecé a entrar en comunidades de mujeres, empecé a entrevistar a muchas mujeres, me metí en LinkedIn también a conocer, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí fue, y también, bueno, hablar un poco con esas mujeres que ya yo conocía, como Susana Reina, que ya tú la conoces, pero que la conocí, la conocí personalmente hace poco, la conocí por todo este tema del feminismo y porque la seguía muy de cerca con todo lo que ella estaba haciendo. Y ahí fue que un día dije, una comunidad, dije, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Bueno, soy periodista, voy a crear un medio digital porque no puede ser de otra manera. No tenía una inversión, no tenía fondos para crear algo de otra manera. Entonces, bueno, voy a hacer un medio digital. Soy periodista que esté relacionado con economía y negocios porque toda la vida estuve ahí y que esté relacionado con la mujer, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, lo que es el periodismo y lo que es el tema de los derechos de la mujer. Y ahí fue cuando dije, bueno, un medio para la mujer que hace negocios, y nació Visionaria. Y para poder seguir, pues bueno, conocí muchísimas mujeres en esas comunidades y empecé a hacer alianzas. Así fue como empecé. Bueno, mira, yo no tengo para pagarte que me hagas una web, que fue con Andrea, que me acompañó por mucho tiempo. Yo le digo, no tengo para pagarte una web, Andrea, pero sí, te voy a hacer súper visible, te voy a apoyar en ese posicionamiento tuyo. Y así empecé con muchas y bueno, se apasionaron también por el proyecto y nació como un medio de comunicación que sigue siendo un medio de comunicación y yo digo, ojalá algún día sea algo así como, no sé, el país, no, una sala de relación, etcétera, etcétera. Nació como eso, pero alrededor de que a medida que hacíamos entrevistas, después un día dijimos, vamos a hacer un evento que es el de marzo, en el cual tú nos vas a acompañar, ¿no? El de Liderazgo, Visión y Business. O sea, empezamos a atrevernos a hacer lo que vinieron, vamos a hacer estas cosas. Porque INEF se fue armando una comunidad de mujeres que querían más, que querían informarse, que querían contenido, que querían ver esas referentes, lo que estaban haciendo otras mujeres y darse cuenta de que ellas también podían hacerlo, ¿no? Y bueno, fue esa visibilidad. Entonces ahí fue cuando nació Visionaria, nació el hecho de visibilizar a otras mujeres que están haciendo grandes cosas en diferentes sectores de la economía, en salud, bienestar, etcétera, y apoyar también esas mujeres comunes y corrientes que tenemos cantidad de síndromes, cantidad de barreras, etcétera, etcétera, y trabajar con ellas una hoja de ruta de visibilidad, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Que tuve que armar una hoja de ruta para que me conocieran, por lo menos donde yo quisiera y como yo quería que me conocieran. Entonces, bueno, ha sido un trabajo de hormiguita que todavía continúa y bueno, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, pero... Sigue, ¿y de esto cuántos años hace? Vamos. Yo hice, eso fue hace 4 años, en plena con la pandemia, eso fue con la pandemia. Eso fue hace 4 años, cumplimos 4 años ahora. Ya venía yo trabajando con ellos, pero Visionarias como tal, hace cuatro años. Mirando atrás estos 4 años, o sea, claro, porque fue un trabajo previo, como dices, ¿no? Seguramente de 1 año, 2 años, como de hacer entrevistas. Mira, trabajo previo realmente fue más que yo ya tenía un trabajo previo que era con Voces Visibles, que era ese blog que yo te hablo de derechos de las mujeres y las niñas. Entonces, cuando yo empecé con ese blog, empezó porque yo hice un posgrado a distancia. Yo estaba en Caracas, un posgrado a distancia con un instituto que está en Cataluña de periodismo digital, de periodismo multimedia, de comunicación multimedia. Entonces, lo que había que hacer era un blog. Este era el trabajo final que había que hacer y fue como nació Voces Visibles. Y ahí yo tenía entrevistas, yo había hecho más ebooks, tenía entrevistas a mujeres en diferentes, tanto de España como de América Latina, pero todo relacionado con liderazgo y con derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en todo este tema de visibilidad, con Claudia Canning, que está en México, etcétera, que bueno, yo siempre digo que es mi mentora espiritual porque ella me apoyó muchísimo también. Y
Y después, y cuando empecé entonces con Visionarios, pues no fue tan difícil, porque además yo venía de un emprendimiento fallido, ¿no? Que no tenía nada que ver con periodismo, no tenía nada que ver conmigo, pero había hecho un coworking y todo lo que había visto en ese emprendimiento, pues me sirvió para hacer yo todo mi de negocios, para buscar apoyos, para buscar alianzas, etcétera. Y ya tenía como que ese trabajo previo y ya tenía un poco esos conocimientos, ¿no? Pero todo iba un poco también iba cambiando, iba un poco en la marcha también. Sabía lo que quería, pero y creo que no ha cambiado mucho tampoco. Creo que no ha cambiado mucho, creo que... Y a veces pues estoy como que digo, voy a revisar un poco esos orígenes, ¿no? Porque realmente a mí lo que me apasiona es el tema de la revista, el tema de las entrevistas, y creo que hay mucho que se puede hacer, pero bueno, no es un camino fácil. No es un camino nada fácil como emprendedora. O sea, es que yo soy una emprendedora más, o sea, visibilizo también empresarias emprendedoras, pero yo soy una emprendedora también. Y si miras atrás, bueno, en realidad lo que acabas de decir de yo soy una emprendedora más es clave, ¿no? Porque eso también te conecta mucho con, o sea, hace que la comunidad de visionarias sea una comunidad auténtica, porque te conecta mucho al estar de tú a tú y no ser de arriba a abajo, ¿no? Que muchas veces hay muchas comunidades o iniciativas o medios que vienen de arriba a abajo y eso les hace más, crea más distancia entre la comunidad de las personas que escuchan o leen y aquellos que escribimos, ¿no? O contamos. Entonces, eso me parece que cada vez más va a ser algo a nuestro favor, ¿no? Pequeñitos, humildes, pero con los que se mantienen. Es que tenemos que tenerlo porque tienes que conocer, bueno, como en todo, tú tienes que conocer a quienes tú te diriges, ¿no? Y lo que hablamos en Visionaria, los estudios que hablamos en Visionaria y todo, son cosas que yo he vivido o que he vivido gente que yo conozco, pero yo hablo mucho del tema de la inclusión financiera porque yo lo he vivido, porque me doy cuenta, o sea, que yo nunca me preparé en todo este tema, en temas financieros, o sea, que me da mucho miedo todo ese tema, y a la gran mayoría de las mujeres nos da todo el tema de ventas, todo el tema financiero, le tenemos como cierto pavor, ¿no? Le tenemos como cierta distancia a todo eso y tenemos que prepararnos absolutamente en esto. Y yo no estoy preparada y por eso también tengo muchísimos baches en este emprendimiento, porque yo no estaba preparada para ello, ¿no? Y el tema de zonas pegajosas, ¿no? No lo viví, pero sí, yo trabajé en empresas también y te dabas cuenta y todavía sigue que en lo que es en el liderazgo todos eran hombres, que en la Junta, yo estaba en una Cámara de Comercio, en Estados Unidos y Venezuela y la Junta Directiva eran todos hombres. De repente una mujer había. En la gerencia de todas éramos mujeres. O sea, no podíamos ir más allá. Esperemos. Así, ¿no? Esperemos, volviendo a lo que comentabas antes porque me ha parecido muy, es que es un tema que es verdad que lo veo recurrente y todavía en las generaciones, hasta la de mi hermano que tiene 10 años menos que yo, amigas, el tema de que a las mujeres nos da un poco de cosa esto de poner precio, ¿no? Poner precio, vender, toda esta parte que es como más fálica, de alguna manera, o así se ha interpretado hasta ahora, pero en realidad no debería serlo, ¿no? Porque en realidad se vende, primero tienes una relación y luego se ve si hay como intención de colaborar, se puede vender, a lo mejor no se puede vender, no, pero que da igual, que realmente el principio debería ser colaboro, ¿no? Y conozco a la persona porque me interesa la persona, pero porque, claro, entonces yo al menos me siento más cómoda con este abordaje. Sé que no es tan eficiente, ¿no? Como ir a saco opaco con este abordaje más lineal de vendo, es el que a mí me funciona. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué aconsejas y ayudas a mujeres a posicionarnos? Sí, a ver, sí, efectivamente nos cuesta muchísimo ponerle precio a todo, ¿no? Y bueno, primero yo creo que tenemos que prepararnos muchísimo. Tenemos que prepararnos muchísimo y hablar con gente, hablar con personas que estén especializadas en todo este tema de ventas. Por eso hacemos también muchas charlas, ¿no? De todo lo que es el tema de ventas, de todo lo que es inclusión financiera, porque tenemos que prepararnos.
Porque si no tenemos si no sabe, tenemos que investigar, porque yo puedo tener un servicio, yo puedo tener un producto, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Y le pasa a todas. Si yo no sé cómo está ese servicio en el mercado, si no rompemos esta misma barrera, porque son esas barreras del síndrome del impostor, porque que eso que estábamos hablando antes, no, pero es que esto no, yo creo que nadie me va a comprar esto, yo creo que lo que está vendiendo esta otra persona es muchísimo mejor que lo que yo hago, y te das cuenta que hay cantidad de personas que están halagando ese producto, ese servicio que tú tienes, ¿no? Primero tenemos que creer en nosotras, nos tenemos que preparar, y después de creernos y preparar tenemos también que analizar bien lo que hay en la competencia. ¿Qué es lo que está vendiendo, sea servicio, sea producto, esta otra persona? ¿Qué es lo que está ofreciendo? Al final yo siempre digo, bueno, sobre todo porque yo estoy en un ambiente completamente diferente, pero bueno, para mí no hay competencia, para mí hay aliadas. Y yo creo que no hay una persona que haga igual, o sea, porque yo puedo ser periodista, tú puedes ser periodista, podemos hacer lo mismo, pero tú tienes una manera de hacer las cosas y yo tengo otra manera de hacer las cosas. Entonces, tienes que ser auténtica. Es lo que hablan hoy todo el mundo, y es así, tienes que ser auténtica, tienes que demostrar, eso es lo que dicen también mucho las inversoras, ¿no? Que dicen, tienes que demostrar esa pasión, tienes que demostrar la ambición, porque sí se vale que seas ambiciosa, y tienes que atreverte a sacarlo al mercado y a decir, esto es lo que vale, ¿vale? Sí creo que es como tú dices, ¿no? Hay gente que es como más agresiva, como más directa, no vamos a ser agresiva en las ventas. Otras personas no, yo también voy un poco contigo, que me gusta que la gente que está conmigo que vea qué es lo que hay, que vea cómo funciona, por ser siempre, que lo conozca. Y después, entonces, bueno, que esté conmigo en ese servicio que estoy ofreciendo, pero que ya esté convencida de que realmente ese servicio le va a apoyar, ¿no? Y le va a ayudar. Pues yo creo que también depende mucho de cada quien, pero sí, creo que hay que ver, tenemos que prepararnos mucho, tenemos que ser auténticas y no tener miedo a hablar de manera apasionada y con ambición, porque todas queremos, o sea, todas estamos de que todas necesitamos dinero, todas necesitamos vivir, todas necesitamos ingresos, y eso no te hace más mala. El hecho de que tengas más dinero o que puedas ganar dinero no te hace mala. Todo lo contrario, puedes hacer muchas cosas maravillosas con ese dinero también. Totalmente. Esto es interesante porque esta parte del dinero, ¿por qué a veces está esta creencia? Porque sí es verdad, que está esta creencia de que el dinero es malo. El dinero te hace mala. ¿De dónde vendrá eso? De verdad que no tengo ni idea. Pues nunca hemos manejado el dinero realmente las mujeres, ¿no? Y eso yo lo estuve hablando con, una inversora mexicana, ella es una Ana Rapti, se llama, australiana, que vive en México, y ella me decía que, por ejemplo, en Australia, pues era muy normal y corriente, su mamá, sus hermanas, todas compraban en pequeñas acciones para tener unos ingresos, y que cada vez esos ingresos se multiplican. Cuando ella fue para México, pues se quedó horrorizada, por así decirlo, porque ella veía que ni en México ni en América Latina casi todas las mujeres no manejaban su dinero. Su dinero lo manejaba su esposa, lo manejaba su papá, lo manejaba su hijo, lo manejaba su hermano, pero ellas no manejaban su dinero. Y eso pasa todavía. Y no sé cuándo ella fue a México, tendrá 20 años, pero eso pasa todavía. Pasa todavía porque en el estudio de inclusión financiera muchas mujeres decían que no manejaban su dinero. Y no manejan su dinero porque tampoco y por eso tampoco nos hemos preocupado en estar preparadas. De repente pienso yo que puede venir de ahí, de repente te das cuenta que tú puedes generar una riqueza, que tú puedes generar dinero, y no sé, te da como que cierto temor, o sea, no sé, ¿será que como nunca lo hemos generado desde la historia, como decía Manelaco, que lo hagan de la historia, de que nosotras éramos realmente las que cuidábamos, las que manteníamos, etcétera, y ellos eran los que buscaban el alimento, ¿no? Entonces creo que tiene que haber algo que viene de esa historia, ¿no? Total, pero tenemos que romper con eso. Y yo creo que cada vez se va rompiendo más, porque cada vez también somos más independientes. Las chicas que vienen ahora, pues cada vez son más independientes, o quieren ser, y tienen otros referentes también, otros moldes de mujeres poderosas.
Y eso es lo que tenemos que mostrar que también hay mujeres que tienen poder, que cada vez tiene que haber más mujeres que tengan el poder. Sí, totalmente. De las mujeres, si nos podrías contar algún ejemplo así que se te ocurra de las mujeres a quienes has entrevistado en Visionarias, que dijeras, bueno, esta es una mujer poderosa. Bueno, yo creo que realmente todas para mí son mujeres poderosas, pero para mí, una de las que yo he entrevistado, y bueno, y también es porque la admiro mucho, es Claudia Calvin, que te la comenté antes. Bueno, Claudia Calvin es una mujer normal y corriente como nosotros. Ella es una mexicana. Ella tiene una organización una comunidad que se llama Mujeres Construyendo, que tiene ya como 15 años, 20 años con esa comunidad. Y ayer se dice que ella es una evangelizadora digital, ¿no? Ella no sabía manejar absolutamente tampoco, porque la tecnología es otra, además como el tema financiero y las ventas de tecnología. Gracias a ella y hablando mucho con ella fue que yo introyecté y empecé a decirme, bueno, yo sí puedo, yo tengo un montón de habilidades, con todas esas habilidades yo puedo construir muchísimas cosas, ¿no? Entonces ella trabaja mucho con las mujeres en todo lo que es el tema de liderazgo. Para mí ella, bueno, yo siempre lo digo, para mí es una mentora espiritual, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Que para mí la palabra es poderosa y tenemos que escribir porque es lo que queda, es la huella que queda, ¿no? Y es nuestra voz, es lo que ella hablaba también sobre, o sea, ella decía, tenemos que tomar la silla y sentarnos en esa mesa donde están todos esos hombres, tenemos que imponer nuestra voz, alzar nuestra voz, y eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que hay muchísimas métodos, no solamente la palabra, lo que tú haces a través también de la voz, de la voz que hablar, ¿no? Comunicar. Y Marita, estoy completamente de acuerdo, naturalmente, ¿no? O sea, estamos súper alineadas en esto. Y de hecho, bueno, es que ahora vamos a empezar a hacer más colaboraciones en conjunto, que estoy muy contenta. Sí. Porque ahí te quería preguntar, ¿cómo te ha impactado a ti a nivel personal todas estas palabras que has escrito con Visionarias, tu proyecto, ¿no? Y creando esta comunidad de mujeres poderosas? O sea, porque la palabra es poderosa, ¿no? ¿Cómo te miras tú ahora? Bueno, a mí me ha impactado porque me ha descubierto también. Porque he descubierto también todas esas habilidades también que tengo, ¿no? Y esas fortalezas también que tengo. Y esos miedos y esas barreras. O sea, al final, hablando con todas estas mujeres, me doy cuenta de todas esas barreras que tengo. Y de hecho, bueno, entrevisto a muchas mujeres, pero en los editoriales normalmente en donde suelto un poco también de todo eso que voy aprendiendo, de todos esos miedos, pero también de esa rabia, también de las cosas que suceden, ¿no? De estar lo que me ha impactado y me ha emocionado también porque te das cuenta que hay cantidad de mujeres que primero que piensan, o sea, no eres única en lo que piensas, ¿no? O sea, en esas cosas que tú estás pensando te das cuenta que hay muchísimas mujeres que piensan lo mismo que tú. Pero son también mujeres que pasan a la acción, ¿no? Y son mujeres que han trabajado esa hoja de ruta, que han trabajado esa capacidad o que se han rodeado de mujeres y hombres también que las han apoyado, ¿no? A seguir en ese camino. Pero al final son mujeres mucho poderosas, pero que también han sufrido el síndrome del impostor, que también ha sido muy difícil para ellas llegar a puestos de liderazgo y que muchas veces cuando están en esos puestos de liderazgo lo que les apetece es abandonar e irse. Sí. Porque es mucha la presión también, ¿no? Entonces, he descubierto he descubierto que realmente las mujeres somos heroínas realmente, porque yo no soy madre, bueno, soy tía, no soy madre, pero todo ese tema de los cuidados, porque lo veo en mi madre con mi padre, por ejemplo, pero todo ese tema de los cuidados, todas esas banderas que nos ponen, o que tenemos en ese camino para poder ser lo que queremos ser, o sea, es realmente a veces cansado y a lo mejor para nosotros es más fácil, pero y otras mujeres que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad, en situaciones de mucha pobreza, a veces es muy fácil decir, como Susana, que tiene un artículo que Susana es otra mujer que me ha impactado mucho, pero como dice ella, o sea, es mentira eso de que si tú quieres, tú puedes. No siempre si tú quieres, tú puedes. A veces es muy difícil. Sí, hay una constancia y un trabajo en ti, pero y las circunstancias de lo que vive esa persona, todas podemos hacer mucho y creo que hay que unirnos. Bueno, y como tú mencionaste, en lo que vamos a hacer juntas tú y yo, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aliarnos, ¿no? Porque vamos en un objetivo común y una misión
conjunta, ¿no? Y ambas podemos darle voz a muchas otras mujeres también y a situaciones que están pasando. Que pensamos que a lo mejor hay ¿quién va a escuchar el diccionario? ¿Quién va a leer el diccionario? Bueno, a lo mejor no lo van a escuchar no sé dónde, pero a lo mejor alguien que está en determinada comunidad al lado mío, pues sí lo está escuchando y conoce a alguien que puede replicar y así se va regando la voz y se van replicando situaciones también. Aleteando poco a poco, ¿no? O sea, al final es que con una persona que te lea, en realidad, le puedes cambiar la vida, ¿no? Sí. Si es la persona correcta, vale la pena, ¿no? Jo, Marita, pues muchísimas gracias por compartir. Ha sido un placerazo. Sí. Muy inspiradora, como siempre. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!